Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a esta semana de estudio acerca de la historia de la catequesis. Esta actualización que nos ofrece el Instituto Superior de Catequética de la Arquidiócesis de Guadalajara. Es un gusto poder estar con ustedes. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Silvestre Valdés, sacerdote de la Arquidiócesis de Guadalajara desde el año 2012, estudiante también de catequética en la Universidad Salesiana de Roma y también profesor en este Instituto de Catequética de Guadalajara en el Seminario Diocesano de esta misma arquidiócesis. Y sin duda, pues con la alegría de estar con ustedes, les invito pues a comenzar este curso, esta semana pues de actualización en la que les estaré acompañando con el tema pues de historia de la catequesis. Vamos a hacer un recorrido por la historia de la catequesis universal. Vamos a recordar algunas cosas que sin duda ustedes ya conocen, pero sobre todo tratar de darle una refrescada a ciertos conceptos que nos ayuden a entender siempre mejor la catequesis para poder llevar a cabo una praxis catequística pues de mejor manera. Les invito pues a que comencemos esta sesión haciendo juntos esta oración que vamos a empezar a ver en la pantalla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo invocado a Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comencemos pues este curso, esta semana de actualización, con este tema, la catequesis a lo largo de la historia. En su libro Estudiar Catequética, el maestro salesiano Joseph Gebhard nos da líneas de por dónde debe de ir el estudio de la catequética. Y si bien la catequética tiene muchos aspectos, no dejar de lado el aspecto histórico. En este fundamento epistemológico de lo que es la naturaleza de la catequética como ciencia, el maestro Gebhard nos recuerda que la historia de la catequesis forma parte de esta exploración y organización de la realidad catequética. No podemos dejar de lado la historia, quienes hacemos catequesis, quienes pensamos la catequesis, quienes vivimos pues esta realidad de la iglesia tan antigua y tan importante es la catequesis. La historia es parte del estudio, porque como ya lo decía el célebre pensador, orador romano Cicerón, a él se le atribuye esta frase, que la historia es maestra de la vida, maestra de la vida. Y vamos a centrarnos un poquito en esa frase a lo largo de estos días, porque como maestro comparte un conocimiento, ayuda a adquirir conocimientos, así también el repaso de la historia nos ayudará a asimilar, a recibir luces para nuestro hacer catequístico. Pues vamos a quedarnos con esta imagen de la historia maestra de la vida. Por justificar la importancia de la historia o recordar la importancia de la historia en la vida
pues de toda persona, podemos recordar, como dice este autor mexicano, un historiador del Colegio de Michoacán, en su libro El oficio de historiar, así le llama Luis González, y él cita textualmente, fuera de las exageraciones, todos los tipos de historia son útiles, todos los tipos de historia. Y eso es muy importante que nosotros recuperemos este sentido, porque muchas veces nosotros mismos vamos teniendo como a la historia como algo aburrido, algo que no nos dice mucho, incluso algunos dirán que hasta no es útil con tantas cosas del presente, ¿por qué perder el tiempo en el pasado? Pero Luis González nos recuerda pues que todos los tipos de historias son útiles. ¿Por qué? Claro, no nos dan todas las soluciones los libros de historia, pero sí, un libro de historia se vuelve el momento adecuado para resolver problemas sociales. Los problemas de hoy, al menos una vía de solución es que se pueden resolver yendo al saber histórico. Y en estos tiempos nuestros, como quiera que cada uno de ustedes pueda describir este tiempo nuestro, lo cierto es que ante tantas situaciones actuales, ante tantos desafíos, a veces incluso hasta con un de pérdida del sentido, del rumbo, de no saber qué hacer, resulta muy interesante darnos cuenta que la historia nos puede ayudar a resolver problemas sociales. La historia de la catequesis nos ofrece la posibilidad de un aprendizaje de los aciertos y los errores del pasado para proyectar un mejor futuro en la praxis catequística. Porque como la historia es maestra de la vida, entonces también la historia de la catequesis nos permitirá aprender de los aciertos del pasado y de los errores, de tal manera que nuestro actuar catequístico vaya siendo mejor cada vez. Dentro de todo lo que se pudiera estudiar en la historia de la catequesis, dice un catequeta italiano, vivo y todavía profesor en varias universidades de Roma, Luciano Medi, dice que estudiar la historia de la catequesis, conectar sobre todo con la organización de la catequesis o conectar la organización de la catequesis con el conjunto de la historia de la iglesia y de la pastoral. O sea, se trata de tender puentes entre cómo está organizada la catequesis y todo lo demás que está pasando en la vida de la iglesia. Porque existe nuestra catequesis está influida por las visiones pastorales, por las organizaciones de nuestra diócesis, por la organización de nuestros pensamientos, por las realidades y desafíos que está enfrentando el cristianismo a nivel mundial. Todo eso está en relación. De tal manera que dice Medi que conocer las raíces nos puede ayudar a comprender mejor los problemas catequísticos del presente. Y fíjense, se trata de comprender los problemas catequísticos de hoy. Sobre todo, reconociendo en cada época dos elementos: definición de catequesis y organización catequística. Dice Medi que estos dos elementos son importantes como tenerlos muy presentes de cada época histórica. Vamos a hacer nosotros en un momento más una visión de conjunto de las distintas etapas de la historia de la catequesis, pero vamos quedando en este elemento de Medi. Después de cada capítulo, después de cada sesión, yo les voy a ir como tratando de sintetizar en estos dos elementos, de tal manera que se nos vaya quedando y lo tengamos presente. Dice entonces este profesor que hay que centrarnos cuando estudiamos historia, no tanto en nombres, publicaciones, tantas cosas, porque a veces ahí reducimos la historia, ¿no? ¿Cuántas veces la historia es, o creemos que es sabernos fechas, sabernos nombres de modo aislado, y no, la catequesis es comprender, al menos la catequesis nos recomienda este catequeta Luciano Medi, significaría conocer historia de la catequesis, quedarnos con una claridad acerca de qué es la catequesis en esa época y cómo se organizaba o cómo se realizaba la catequesis en dicho periodo histórico. Vamos a poner atención a esos dos elementos. El objetivo, pues, de esta semana, de estas sesiones de actualización, sería recordar
porque muchos de ustedes ya conocen esto que voy a decir, pero quiero que la recordemos y que le demos un enfoque de síntesis y de una proyección. Sobre todo, esos elementos históricos que hoy en día siguen presentes y que no hay que olvidar o que no hay que a veces volver sobre algunos, digámoslo, no volver sobre algunas cosas de su tiempo, de su momento. Vamos a dar las grandes etapas de la historia de la catequesis a nivel universal, porque bueno, al menos en América Latina sabemos que la catequesis será propiamente iniciada a finales del siglo XV con los viajes de Cristóbal Colón, sobre todo a partir del segundo viaje, y luego ya con lo que es la conquista, el virreinato y todos la historia pues ya regional de América Latina a partir del siglo XVI. Obvio que la historia de la catequesis se remonta mucho antes del siglo XVI y por eso hablaremos o nos enfocaremos sobre todo desde una perspectiva de la catequesis universal, con la intención de mejorar la reflexión catequética y la praxis catequística. Hacia allá se orienta pues nuestro curso. Les propongo el siguiente caminar, el siguiente. Para el primer día les propongo catequesis de los inicios, sobre todo en el Nuevo Testamento, la época de los apóstoles. Y luego, como segunda parte, la catequesis en la época patrística, sobre todo catecumenado. Para el segundo día les propongo la catequesis en la Edad Media y en la Edad Moderna, sobre todo con el gran instrumento, el catecismo, que marcó toda una época y que prácticamente se extendió hasta el siglo XX, el siglo pasado. El tercer día, en la tercera sesión, les invitaré a que reflexionen o que reflexionemos, pues, en cuanto al movimiento catequístico universal, que va a derivar como muchos otros movimientos, en lo que será el Concilio Vaticano II. El cuarto día haremos algunas acentuaciones, recordar ese camino postconciliar, sobre todo centrándonos en América Latina. Y la última sesión la dedicaremos a revisar la historia de la catequesis y sus resonancias, viendo una perspectiva conjunta de todo el caminar y viendo cómo esta historia se refleja en el nuevo directorio para la catequesis del 2020. Vamos a centrarnos o a basarnos sobre todo en el texto el nuevo directorio para la catequesis y desde una perspectiva o desde un punto de vista histórico. Este es pues nuestro programa. Les invito a que comencemos. La catequesis de los inicios, el Nuevo Testamento, la época apostólica. Vamos a ver un poco estos 5 puntos, los términos con los cuales la misma palabra de Dios se refiere a lo que hoy llamamos la catequesis, cómo hay varios agentes o personas responsables de la catequesis, según los testimonios de estos escritos del siglo I. También cuáles serían esos momentos fundamentales de esta acción, de qué se hablaba o cuáles son estos contenidos catequísticos, sobre todo según los textos del Nuevo Testamento, y algo acerca de la metodología que se utiliza. Comencemos pues diciendo o recordando que en el Nuevo Testamento aparecen diversos conceptos para referirse al ministerio de la palabra. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús aparece predicando, Jesús aparece dando pues estos discursos, estas parábolas, estas enseñanzas. Con varios verbos en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, la palabra que nosotros hoy traducimos como catequesis se usa poco. Esta expresión catechein, hacer resonar una voz desde lo alto, que es lo que significa, en el griego del Nuevo Testamento es usada 8 veces. Fuera de la Sagrada Escritura, el verbo catechein
como hacer resonar una voz de lo alto o entendida en el sentido de una enseñanza de la fe, es poco usada esta palabra. Pero en el Nuevo Testamento es usada 8 veces, 4 en San Pablo y 4 en San Lucas. Aquí solamente aparecen algunas citas bíblicas que vamos a dar para darnos cuenta cómo desde los inicios ya se habla de una acción que tiene que ver con una enseñanza de la fe. Cómo ya hay una leve distinción entre el primer anuncio, que conocemos como el anuncio querigmático, que suscita la conversión inicial, y cómo hay un segundo momento de profundización. Y aquí estamos ya tratando de reflexionar qué significa catequesis. Recordemos que, como nos propone Luciano Medi, cuando estudiamos una etapa histórica hay que tener bien claras estas dos cosas. ¿Cómo se entendía la catequesis? O sea, ¿cuál es su identidad? ¿De qué se trata cuando hablo y digo catequesis? Y segundo, ¿cómo estaba organizada? Bueno, mientras he estado hablando, sin duda que han podido tal vez citas bíblicas, vamos ahora a tratar de leer algunas de ellas. Dice en la introducción del Evangelio, dice San Lucas, le dice al destinatario del Evangelio y a la comunidad, a Teófilo, le dice, así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. San Lucas le está diciendo a Teófilo que todo aquello que ha recibido como un primer anuncio, ha recibido como profundización de la fe, le va a quedar más claro gracias a las enseñanzas que él le ha compartido y que ha recibido de otros. Y justamente en griego, esta palabra, las enseñanzas, está el verbo katechein. En Hechos 18:25 se habla de una instrucción. Dice, lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Entonces, cuando dice aquí que lo habían instruido, que lo habían, digamos, educado, ahí también se está usando el verbo katechein. En Romanos 2:18 también dice, conoces su voluntad, instruido por la ley, aprecias mejor. Entonces vean, instrucción, enseñanza. Ese es el sentido ya desde el Nuevo Testamento de este verbo. En Gálatas 6:6 dice, el que viene instruido, el catecúmeno, en la doctrina, comparte parte de cuanto posee a quien lo instruye. Quien lo instruye podría ser traducido como catequista. Este texto, Gálatas 6:6, es particularmente muy importante porque es quizá el más antiguo texto en el que se habla de una profesión de maestro de la fe en el cristianismo de los orígenes. Es decir, maestro aquí sería llamado catequeta, catequista. Gálatas 6:6 es un texto de la Escritura donde ya se habla del oficio de catequista como algo especial en la iglesia primitiva. Y esto tiene una trascendencia muy importante porque tenemos que descubrir el grandísimo papel que tienen los catequistas, las catequistas en las comunidades. Es un ministerio muy antiguo, es una tarea muy esencial al desarrollo del cristianismo. Bueno, me regreso y solamente sintetizo esta primera parte, que hablar de una enseñanza de la fe, de una educación o instrucción en la fe, es algo muy presente en textos bíblicos o en algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varias personas que proclaman la palabra de Dios y sirven a la palabra de Dios. Entre ellos tenemos, además de los 12 apóstoles, a los profetas y maestros. Los maestros son llamados en griego didaskaloi, como maestros, los catecuntes o catequistas, y también los doctores. Aparecen también enseñando en el Nuevo Testamento los evangelistas, y también otros realizan ministerios de predicación, de anuncio. Todos sirven a la palabra, diáconos, presbíteros, obispos, según se va a ir estructurando la iglesia primitiva. Los 7 diáconos que son elegidos para las obras de caridad están sirviendo a la palabra, es decir,
mediante su caridad. Hay pues muchos ministerios en esta iglesia inicial. En los orígenes ya hay varios que se encargan de anunciar el Evangelio, de educar en la fe. ¿Cuáles serían los momentos fundamentales del ser? Según algunos especialistas, ya hay una primera distinción entre querigma y catequesis. Y esto fue ya citado cuando se estaba preparando el sínodo acerca de catequesis en el 1977. En los documentos de preparación para el sínodo en aquel 1977, estos tres textos que aparecen aquí en la pantalla justificaron una distinción en el proceso evangelizador. Nosotros sabemos que el proceso evangelizador puede tener su inicio desde el punto de vista científico con lo que sería el primer anuncio. Y dentro de este primer anuncio, el anuncio querigmático. Y luego, después de que se anuncia la buena noticia, lo esencial del Evangelio, que se trata de suscitar la fe y despertar a la fe, viene un segundo momento de profundización, de mayor entrar en materia, de reafirmar eso inicial, y eso es la catequesis según estos textos. Sobre todo en estos se habla de que hay alguien que sembró y alguien que hizo crecer. Alguien sembró y alguien regó e hizo crecer. Y así sucesivamente en estos tres textos hay elementos para hablar de que las comunidades cristianas, las comunidades apostólicas iniciales, alguien que predicaba, se despertaba la fe, el interés, y luego venía una profecía. Ese segundo momento es la catequesis. Siempre en este tiempo apostólico. Los escritos del Nuevo Testamento son por sí mismos catequísticos, es decir, en sí mismos ya hacen una catequesis, una explicación, una profundización del mensaje de Cristo. Sobre todo, el estilo catequístico está en los evangelios. Los evangelios por sí mismos ya son catequesis para comunidades específicas, para los paganos, para los griegos, para los convertidos del judaísmo al cristianismo. Entonces, ya hay un contenido catequístico en los mismos evangelios. Para algunos, pues, también los hechos de los apóstoles tendrían elementos catequísticos, para otros serían solamente contenidos querigmáticos. Los contenidos de la catequesis de las catequesis que se contienen en el Nuevo Testamento aportan elementos de conducta o elementos morales, elementos también dogmáticos, o sea, ya se transmiten algunas primeras verdades de fe, y también se transmiten o ya son que preparan a los sacramentos o que explican los sacramentos, como es el caso del Evangelio de San Juan. Recordemos que el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, tiene toda una intención catequística, la misma estructura, los mismos evangelios, las narraciones, están puestos en el Evangelio de San Juan con el fin de ir ilustrando a quien iba a hacerse cristiano, a quien iba a recibir los sacramentos. Entonces, los mismos contenidos de la escritura ya son catequísticos. La forma de catequesis de estos años, de estos primeros testimonios, es a través del estilo de las sinagogas. Según podemos intuir, los primeros cristianos siguieron viviendo este sistema de reunirse como en las sinagogas judías, a escuchar la palabra, a escuchar la explicación y sobre todo utilizando la memorización. Recordemos que en aquellos años, al no existir la facilidad de contar con libros, como no había libros, ¿qué es lo que hacían todas estas primeras comunidades cristianas? Practicaban, como lo hacían en general los pueblos de entonces, memorización. De tal manera que todo aquello se guardaba en la memoria, porque no había la posibilidad de tener libros o tener los textos. Por lo tanto, el alumno repetía hasta memorizar aquellas verdades de fe. En el Nuevo Testamento se va insistiendo tanto en el saber como una de las formas de garantizar la conservación de la propia identidad. Entonces, hay
que conocer, hay que saber la fe. Como ven, este saber se parecería, no sé, a opciones memorísticas, por ejemplo, ya de la época del catecismo del siglo XVI. Sin embargo, tenemos que entender que aquí el saber, en la época del Nuevo Testamento, de la época, este saber es un saber de tipo evangélico. O sea, aquí todavía en el siglo primero no se han desarrollado, digámoslo así, los dogmas, las verdades de la fe. Más bien es saber quién era, saber cuáles eran sus enseñanzas principales, tratar de partir de esto que sabían y esto que conocían, tratar de llevar todo esto a la vida, porque el evangelio no se solamente pues en una cuestión de tipo racional. Concluimos esta primera etapa recordando lo siguiente. En el Nuevo Testamento y en la época apostólica, la catequesis es la profundización del mensaje anunciado por los apóstoles en las nacientes comunidades cristianas. La catequesis es, en esta época primera, una enseñanza que ayuda a los cristianos a vivir según el Espíritu de Jesucristo, es decir, según el Evangelio. Como lo acabo de señalar, se trata de un conocer y profundizar, pero lo que luego se llamará la Sagrada Escritura, y eso es muy importante. Aquí la catequesis es profundizar en la persona de Jesucristo y su mensaje, de tal manera que se vida de acuerdo a esto que se ha conocido. Repito, todavía no está desarrollado todo lo que es el dogma, todo lo que son las verdades teológicas, y es importante que tengamos esto en cuenta, porque claro, pero saber a Jesucristo, conocer cómo nos reveló a Dios, conocer su mensaje para tratar de vivirlo. ¿Cómo se organizaba la catequesis? Aparecen ya testimonios de que esta profundización del mensaje se llevaba a cabo por medio de un catecón o catequista. Esta tenía la tarea especial de ayudar a profundizar la fe inicial. Pensemos en San Pablo. San Pablo, cuando llegaba a una comunidad, predicaba, hacía todos estos discursos querigmáticos para anunciar a Jesucristo. Después se iba y dejaba a alguien responsable. Estas personas responsables que permanecían ahí en las comunidades cristianas, ¿qué es lo que hacían? Pues le daban seguimiento a lo que Pablo enseñó, conservaban, por ejemplo, los textos escritos, las cartas, los evangelios, se iban difundiendo y a partir de allí iban haciendo madurar el cristianismo en las comunidades donde llegaba esta nueva fe, esta nueva enseñanza. Centrémonos pues en este catequista y en la memorización, cómo mantuvo la vivencia del cristianismo en las primeras comunidades cristianas, junto con la celebración eucarística. Prácticamente en torno a la celebración eucarística es que se va a organizar esta educación en la fe. Recordemos que para este tiempo la religión cristiana es practicada en la clandestinidad y por lo tanto será en torno a la Eucaristía y durante la misma Eucaristía que haya esta enseñanza y esta maduración, esta profundización. Y claro, en algún momento adjunto habrá o irá surgiendo también la persona del catequista que ayuda a profundizar en la fe. Aquí tenemos pues en esta diapositiva las dos cosas que nos dice cada etapa según Luciano Meti, qué es la catequesis y cómo se organizaba. Pasemos a una segunda etapa. La catequesis en la época patrística, sobre todo, vamos a centrarnos en el catecumenado. Los primeros siglos para la Iglesia, recordemos que son vividos desde la clandestinidad, la persecución. La religión oficial del imperio es el culto al emperador, a ratos el culto a ciertas divinidades, pero el cristianismo es una religión marginal, un grupo religioso dentro del imperio. Estas persecuciones religiosas y toda esta serie de elementos de por el cristianismo van a provocar que las cristianas
discretas, pequeñas, pues sean comunidades donde el cristianismo se vive, se aprende, se practica, y esa misma vivencia de la comunidad es la que ya va haciendo la catequesis por sí misma. La misma comunidad se vuelve una catequesis, o sea, un proceso de educación en el cristianismo. Vendrá el siglo IV con el Edicto de Milán a principios del siglo IV, en el cual vendrá la paz constantiniana, dicho de otro modo, la paz que va a decretar el emperador romano Constantino. Constantino, en el año 313 después de Cristo, firmará o promulgará este edicto por medio del cual se va a comunicar a todo el imperio: el cristianismo dejará de ser perseguido. Los cristianos ahora serán tolerados y aceptados en la sociedad romana de principios del siglo IV. Esta situación va a provocar que el cristianismo y toda la actividad evangelizadora del anuncio del querigma, del anuncio pues de Jesucristo muerto y resucitado, Jesucristo como Salvador, todo este anuncio de la nueva religión, de la nueva fe, se vaya propagando a lo largo del imperio. A lo largo y ancho del imperio, poco a poco irá difundiéndose el cristianismo gracias a esta libertad, gracias a esta paz que Constantino decretó, al menos ya no persiguiendo tanto a los cristianos. Luego habrá altas y bajas en esto, pero a partir de este momento, a principios del siglo IV, comienza una nueva etapa que le vamos a llamar la etapa patrística. Esta etapa patrística se refiere o lleva este nombre por los obispos y los hombres que se de las comunidades cristianas de estos primeros tiempos. La patrística es esta etapa, pues, sobre todo después del siglo II hasta fines del siglo V, donde habrá, pues, el cristianismo difundiéndose en muchas regiones del imperio, y a los jefes de esas iglesias, a los obispos, que fueron grandes predicadores, grandes catequistas de su pueblo, a estos hombres se les llamó precisamente por su paternidad espiritual, se les van a llamar los santos padres o los padres de la iglesia. Y por eso a esta época se le llamará patrística. Esta época de difusión del cristianismo y de los santos, repito, va a tener grande ebullición, va a tener todo un boom por esta paz de Constantino y esta tolerancia del cristianismo. El cristianismo, con el paso de los tiempos, al igual que el Imperio Romano, bien afectado por la invasión de los bárbaros de Europa, lo cual también va a provocar un impulso evangelizador de la iglesia, y también por otro lado lo que es la inculturación, el llevar el evangelio y el introducir el evangelio en diferentes culturas. ¿Qué podemos decir del mensaje de la catequesis durante esta época? En general, la patrística va a mantener una catequesis fiel a las enseñanzas de los evangelistas y de los apóstoles. Prácticamente en esta época se va a seguir compartiendo de un modo claro lo que dice la Sagrada Escritura, hablando claramente acerca de los contenidos de la Sagrada, de lo que ya contenían los evangelistas y apóstoles a través de los textos bíblicos, y será fuertemente cristocéntrica. Sobre todo durante la patrística es que se va a desarrollar toda la teología de cristológica, o sea, todo el pensamiento sobre Cristo se va a ir aclarando durante estos siglos. Y todo eso va a ir pasando también a la catequesis. Las catequesis se van a ir haciendo muy cristocéntricas, para precisamente quién es Cristo, cómo es Cristo, qué es lo que nos dijo, nos enseñó, cuál es el alcance de todo ese mensaje. El cristianismo también durante esta época será presentado como historia o como continuación de la historia de la salvación, y habrá en estos años un gran esfuerzo por adaptar el mensaje cristiano a las culturas, porque si el cristianismo se va regando, se va expandiendo en diferentes lugares del imperio,
significa? Pues que el cristianismo va a buscar esto, adaptarse a las culturas, va a buscar expresar tanto desde el punto de vista del lenguaje como en los aspectos litúrgicos, va a buscar llegar a las personas en su cultura. Y esto es un elemento muy importante que nos deja la historia. ¿Por qué? Porque nos hace pensar cómo nosotros hoy en día tenemos que traicionar este impulso de llevar a cada cultura, de adaptar, según el interlocutor, adaptar este mensaje evangélico o la obra o la tarea catequística, pues. La catequista de la época patrística sigue teniendo este tipo de contenidos históricos, dogmáticos, litúrgicos y morales. Como vemos, la catequesis de esta época se mantiene desde una perspectiva integral. Los santos padres en sus catequesis, el catecumenado en esta época ayudará a, a vivir, a transmitir la fe cristiana, pero desde esta perspectiva integral, no solo desde la parte conceptual. Aquí todavía no estamos en una catequesis que solo quiere llegar a la cabeza o que le interesa mucho el aprendizaje memorístico por sí mismo, sino una experiencia de encuentro con Dios, un conocimiento de la fe desde una perspectiva más amplia y profunda. Con el paso de los años, sobre todo en la medida en que el cristianismo de tolerado va a pasar a ser y luego obligatorio en el Imperio Romano, durante estos años la manera de que las personas entraban a ser cristianos era mediante esta institución que se le llamó catecumenado. Vamos aquí a una definición del catequeta Giuseppe Groppo, definición catecumenado antiguo. Dice Giuseppe Groppo que el catecumenado es una institución eclesial de tipo pastoral litúrgico. Como ven, si decimos institución eclesial, significa que es algo ya establecido, algo más o menos permanente, algo ya más o menos pues con una cierta solidez, que se usó en la iglesia desde esta perspectiva pastoral y litúrgica. Y sobre todo que fue naciendo por una necesidad, por la experiencia de que era necesario hacer algo para los que querían ser cristianos. Y que se fue consolidando también por la misma experiencia, que esta es una de sus riquezas. Se va a consolidar y fortalecer por la misma experiencia. Y claro, en comunión con la autoridad eclesiástica, dígase el obispo de cada región. Pues esta organización estable que aprobaba y apoyaba el obispo de cada lugar, se fue desarrollando de las comunidades cristianas a partir del siglo II. Y sobre todo se va a difundir de una manera muy rápida, sobre todo a finales del siglo III y la primera mitad del siglo IV, precisamente como ya mencioné, por la paz de Constantino. La grande difusión del catecumenado antiguo serán estos siglos II, III, IV. En la segunda mitad del siglo IV se va a transformar esta institución, sobre todo repito, por esta determinación de que el cristianismo fuera algo más obligatorio y permanecerá vital a pesar de todo, claro, con sus asegúnes y adecuaciones, durante todo el siglo V. Pero su decadencia va a comenzar en el siglo VI, cuando prácticamente va terminando la época patrística y va comenzando la Edad Media, la sociedad de cristiandad. Va a entrar en una lenta decadencia, va a desaparecer en el siglo VII. Y luego se restaurará, como veremos, o durará muchos siglos, que en sí esta perspectiva catecumenal no existirá más. Según los documentos del siglo II, el catecumenado se llevaba a cabo de la siguiente manera. Se hacía un primer examen sobre la sinceridad de las intenciones de ser cristiano. Alguien que quería ser cristiano, pues tenía que aprobar este examen de sinceridad.
Luego se vivía un tiempo prolongado de más o menos 3 años para ser iniciados a la doctrina y la vida cristiana. Con el tiempo se hacía un examen sobre todo de tipo moral, es decir, cómo estaba siendo la vida de este que quería ser cristiano. Se tomaba en cuenta el juicio del padre y una vez que esta persona aprobaba, se le llamaba ya elegido, elegido para recibir los sacramentos. En la Pascua, perdón, en la Cuaresma, se fue usando la preparación inmediata a los sacramentos y luego celebrar estos sacramentos en la vigilia pascual. Sobre todo después de la paz de Constantino, allí se va a seguir afirmando que es necesario el catecumenado, pero realmente para la práctica. Pensemos, por ejemplo, que ustedes en sus parroquias, no sé, tienen en un primer momento, llegan en un primer momento a una nueva comunidad y van viniendo, no sé, 50, 60 personas. Lo que puedes hacer con 50 o 60 personas, sin duda que es algo muy valioso y muy bonito, muy hermoso, pero luego cuando va desarrollándose la comunidad y llegas a tener ya 5,000 o 6,000 en parroquia, o al menos en un territorio parroquial, ya no es lo mismo estar pendiente de 50 o 60 que estar pendiente de 5 o 6,000. Entonces, eso pasó en el Imperio Romano, sobre todo después de la paz constantiniana. El catecumenado se seguía exigiendo, o sea, se seguía hablando de un proceso para ser cristianos, de un proceso para entrar al cristianismo mediante ritos, pero se hablaba de un tiempo prolongado de catequesis y preparación. Y claro, esto va a desbordarse cuando a finales del siglo IV, Teodosio el Grande, hacia el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio a proclamar el cristianismo ya no solo como tolerado, sino como obligatorio en todo el imperio. De tal manera que ahora todo mundo va a querer ser cristiano, no por convicción, sino por obligación. ¿Y esto qué va a tener como consecuencia? Pues poco a poco va a provocar que el catecumenado se reduzca a una cuaresma y que verificar si aquella persona de veras ahora ya piensa, quiere actuar como cristiano, eso va a desaparecer. A quedar con un catecumenado express, con una preparación pronta para recibir el sacramento que te haga formar parte del cristianismo. ¿Les suena algo? Claro, es nuestra práctica que muchas veces vivimos todavía en nuestros días. Hacer procesos rápidos para que reciban los sacramentos y no procesos catecumenales del tiempo que ayuden a las personas a entrar en una conversión y en un cambio de vida. De tal manera, pues, que con Teodosio el Grande y esta apertura así total del cristianismo para todos, va a venir una de la calidad de la institución catecumenal. A partir de la segunda mitad del siglo V, el catecumenado de los adultos irá siendo todavía sustituido más por el bautismo de los niños. Porque si ya todo el mundo tenía que ser cristiano, entonces ya no solo los adultos se hacían cristianos, sino ahora familias y todo, va a empezar la práctica de que todo mundo se bautice o todo mundo recibe el bautismo también desde pequeño. Y va a empezar lo que es la decadencia del catecumenado, que va a darse totalmente ya entrado el siglo VII. A pesar de todo esto, se conservan de esta época las grandes catequesis prebautismales y aquellas catequesis que se hacían después de los sacramentos, que son las llamadas mistagógicas de estos autores que aquí aparecen: Cirilo de Jerusalén, Teodoro de Mopsuestia, Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo o San Agustín, con su grande obra de catequética de Catechizandis Rudibus, de inicios del siglo V. Aquí tenemos una imagen donde vemos un poco cómo se hacía la vivencia de la recepción de los sacramentos. Sobre todo después de la preparación catecumenal, el día del bautismo, la noche santa de Pascua, entraban a las piscinas bautismales, casi siempre octagonales, que representaban la eternidad. Así como la semana o la creación había sido hecha en 7 días, según el texto del Génesis, la nueva creación por la resurrección de Cristo era como entrar en el octavo día. Ese es el simbolismo de esta piscina octagonal, en la cual vemos que los catecúmenos, los que iban a ser cristianos,
entraban a la piscina bautismal para ser bautizados. Aquí vemos el bautismo por inmersión. Bautizados, como vemos en la imagen de la eran revestidos ya de la vestidura blanca y entraban por Eucaristía. Corresponden a la pila bautismal donde fue bautizado en la Pascua del año 380, el que luego sería San Agustín. San Agustín, Aurelio Agustín, que fue bautizado por el obispo Ambrosio de Milán el año 387. Este es el bautisterio o la piscina bautismal, el sitio arqueológico que vemos luego acá en dibujo, que donde fue bautizado San Agustín, quien vivió esta época catecumenal. El catecumenado moderno se va a restablecer por el cardenal Charles Martial Lavingerie con sus misiones en África. En África van a volverse a establecer tiempos prolongados para que se dé la catequesis para que reciban el bautismo. Luego en Francia van a crecer experiencias catecumenales, sobre todo porque la descristianización de Europa va a llevar a que muchos ahora crezcan sin el bautismo y que ahora reciban luego el bautismo. El Concilio Vaticano II va a restaurar el catecumenado y en 1972 se va a publicar el famoso RICA o Ritual de Iniciación Cristiana de los Adultos. Y así tenemos también el Sínodo de Obispos y experiencias catecumenales, de tal manera que en los directorios catequísticos desde el primero, del 77, perdón, del 71, este del 97, y luego el del 2020, siempre se va a seguir hablando del catecumenado. Aquí están las citas que ustedes ya tienen, 64 y 60. El catecumenado de adultos, que implica etapas, implica tiempo, implica ritos. De tal manera que las personas que van a este tipo de catequesis de la catecumenal tienen que pasar por una preparación para entrar a ser cristianos. El catecumenado debe ser entendido pues como una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana en que los discípulos se unen con Cristo. Adyentes 14. El directorio para la catequesis 2020 nos dice que el catecumenado es fuente de inspiración para la catequesis con este carácter. El directorio para la catequesis. En la época patrística, ya como conclusión, tenemos que decir que la catequesis es una etapa del proceso que acompañaba a los catecúmenos en su conversión y adhesión al cristianismo. Y aquí vean, la catequesis de este tiempo buscaba una conversión en los catequizandos y una mayor unión al cristianismo que habían conocido en un primer anuncio. La catequesis en la época patrística es parte de una educación integral que, como ya dije, se vivía en las comunidades, que se vivía de una manera más amplia. Es parte de esta educación integral que generar nuevos cristianos, darles a las personas una condición de vida nueva, una nueva realidad existencial. ¿Cómo fue la organización catequística en la patrística? Fue muy variada. En cada iglesia particular se dieron sus diferencias. Porque imagínense en aquellos años el Imperio Romano tan grande, tan extenso, había lugares donde está de una manera, donde se hacía de otro modo, en algunos un tiempo, en otros un poco más, un poco menos, etc. Esta organización fue muy variada, según cada iglesia particular, pero eso sí, una organización de base que era entender que la catequesis de la época catecumenal era catequesis por etapas, por tiempos prolongados, que buscaba madurar la conversión inicial para preparar luego la celebración de los sacramentos, la interiorización de los misterios vividos. Se trataba, pues, en esta época patrística, de una vivencia del cristianismo al interior de las sociedades. Y la iglesia organizando sus procesos catequísticos, sus procesos catecumenales. Muy bien, pues terminamos aquí nuestra sesión. Ojalá que no se nos olviden estos elementos
la catequesis en la época del Nuevo Testamento, la catequesis en la época eh, en la época patrística. Ojalá pues que vayamos teniendo en claro estas dos cosas. Vamos sin duda de un modo rápido porque es un repaso de 20 siglos de cristianismo, pero espero que recuerden muy bien cómo la catequesis de la época apostólica está enraizada en el Evangelio, en un profundizar el mensaje que se recibió, y cómo también en la época patrística estamos un poco en esa misma sintonía. ¿Qué es lo que va a pasar en la patrística? Que la organización catequística va a crecer, porque la libertad religiosa va a propiciar procesos catequísticos más amplios, procesos catequísticos más profundos, pero luego también por hacer obligatorio el cristianismo, entre otras razones, va a venir una decadencia de esta institución catecumenal de la que tanto vamos a aprender y que vamos a retomar más adelante. Ojalá pues que no se nos olviden estos elementos, sobre todo entender esto que fue el catecumenado, porque hoy en día la catequesis de allí bebe, y como mencioné de un modo rápido, el nuevo directorio para la catequesis nos sigue recordando esto. La catequesis tiene una fuerte inspiración catecumenal. No hay que olvidarlo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Estamos viéndonos.